Un saludo cordial a todos mis amigos y hermanos que nos acompañan en esta hora para repasar y estudiar la lección de la escuela sabática de este nuevo trimestre, el libro de los Salmos. Un maravilloso mensaje que vamos a aprender y conocer y vamos a explorar a través del libro de los Salmos muchas lecciones que nos van a dejar. Y vas a aprender cosas interesantes, nuevos datos, cosas que quizás no sabías del libro de los Salmos y lo vamos a aprender durante este trimestre. Por eso quiero invitarte a que compartas esta transmisión, a que compartas este video, esta lección con tus amigos, con tus hermanos y podamos nutrirnos cada uno de nosotros. Sin más preámbulos, vamos a dar inicio para meternos de lleno a este maravilloso libro que nos vamos a estudiar, vamos a comprender y mejorar en el estudio de la palabra de Dios. Oremos. Querido Dios, en esta hora, Señor, te damos gracias por tus bondades. Al iniciar este nuevo año, Señor, queremos darte gracias porque nos permites una nueva lección. Y en esta nueva lección, Señor, aprendemos cómo tú, Señor, eres bueno. Al permitir, Señor, que estos escritos, que estas expresiones de estos autores y estos hombres de Dios, Señor, pudieron tener la oportunidad de expresar lo que muchas veces nosotros también sentimos. Pedimos, Señor, tu bendición al estudiar este libro durante este trimestre. Acompáñanos, dirígenos, danos de tu Espíritu Santo y que cada conocimiento quede también impregnado en nuestro corazón, en nuestra mente y lo podamos también poner en práctica. Acompáñanos y bendícenos en el nombre de Jesús. Amén. Saben, hermanos, hay una lección importante en este mensaje de los Salmos y lo vamos a ir aprendiendo y conociendo durante este trimestre. Vamos a hacer un estudio general de la estructura del libro de Salmos. El libro de Salmos no solamente es un libro de solo los Salmos de David, como muchos pensamos. David es el autor más grande de los libros de los Salmos, pero existen otros más autores y lo vamos a ver a través de la lección. Pero lo que quiero decir es que el libro de los Salmos no nació siendo un libro. El libro de los Salmos es un compuesto de libros y de salmos o himnos cantados. Recordemos que los salmos, en un principio el libro, son expresiones, son cantos, son oraciones que se hacían y fueron compilados. Esa compilación fue dada por Esdras. Esdras fue el que se tomó la tarea de reunir. Recordemos que los salmos existen desde el tiempo de Moisés hasta después del exilio de Babilonia. Es decir, que hay mucho tiempo allí y Esdras fue el que tomó la tarea de ponerse a recopilar, a escoger, seleccionar y agrupar de manera organizada, de una estructura maravillosa, y lo vamos a ir aprendiendo durante de esta lección de este trimestre. Lo primero que quiero mencionar es que este libro, aunque es uno solo, inicialmente no era un libro. Eran salmos individuales, pero esa agrupación que se hizo se dio para que hoy día tengamos un libro que está compuesto básicamente por 5 secciones. La primera sección la encontramos desde el capítulo 1 o el Salmo 1 hasta el Salmo 41. La segunda sección la encontramos desde el capítulo 42 hasta el capítulo 72 o hasta el Salmo 72. En la tercera sección la encontramos desde el Salmo 73 hasta el Salmo 89. La cuarta está en la sección desde el Salmo 90 hasta el Salmo 106. Y la quinta sección es desde el Salmo 107 hasta el Salmo 150. Cada una de ellas está expresado con un enfoque. En la primera sección encontramos los lamentos personales. La segunda sección, la mayoría fueron compuestos durante el reinado de David. La tercera sección fueron recopilaciones de los hijos de Asaf y de Coré. La cuarta sección encontramos compilación de los salmos de alabanza. Y la quinta sección es una colección de aleluyas y salmos de peregrinación. Vamos a aprender cosas maravillosas durante este trimestre de estos escritos. Así que, bueno, aunque el libro de Salmos es un solo libro, se divide en 5, realmente tiene 3 enfoques. El libro de los Salmos tiene salmos de 3 tipos. Primero, salmos de lamentaciones y tercero, salmos diversos. En los salmos de himnos encontramos salmos generales, salmos históricos, salmos de Sión y salmos de reinado. En los salmos de lamentaciones encontramos los salmos individuales y los comunitarios.
Y también en la tercera sección, en los salmos diversos, encontramos diversos mensajes, como los salmos del rey, las acciones de gracias individuales y comunitarias, salmos individuales de confianza y salmos comunitarios de confianza, liturgias, exhortaciones, salmos didácticos. Esto como de manera general para poder entender un poco el contexto del libro de los Salmos. En el libro de Salmos encontramos por lo menos 9 técnicas literarias de la poesía hebrea. La primera, el símil; la segunda, el antropomorfismo; la metonimia, el sinécdoque, el acróstico, la anáfora, el ipsis, aposiopesis y la erotesis. Esas son 9 técnicas literarias de la poesía hebrea. Ya si usted quiere profundizar, para no extender el video, lo puede hacer. Pero básicamente en esto se basaba el libro de los Salmos. Ya para entrar en materia vamos a estudiar lo que dice la lección número 1, cómo leer Salmos o cómo leer los Salmos. La palabra Salmos, aunque es más conocido, el libro se conoce más así, también tiene otro sinónimo, y es salterio. Salterio como una palabra que es referente a la alabanza, a la música. Recordemos que los salmos se cantaban y se cantaban con instrumentales, eran expresiones, eran himnos, son devocionales, son oraciones, son expresiones personales y comunitarias de las personas que estaban allí. Así que en este libro vamos a aprender muchísimas cosas, y quiero leer para ti lo que dice la cita bíblica. Dice Lucas 24, 44, 45, dice: después les dijo: estas son las palabras que les hablé cuando estaba aún con ustedes, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el sentido para que entendiesen las escrituras. Saben, en esta lección del día sábado encontramos por lo menos 3 cosas importantes. Primero, el libro de los Salmos es un devocional y es un himnario para nosotros los cristianos, y lo fue también para el pueblo judío, el pueblo de Israel. Segundo, este libro de los Salmos es un mensaje de la palabra de Dios, es palabra de Dios, es inspirado por Dios, aunque fueron expresiones humanas y fueron eventos, situaciones que pasaron las personas que escribieron, también fue inspirado por Dios para que ellos lo dejaran para nuestro tiempo. Y tercero, podemos aprender que es fundamental entender que Salmos es la palabra de Dios y prestar atención a sus rasgos poéticos, pero también entender que el libro de los Salmos contiene momentos históricos, teológicos y litúrgicos del pueblo de Israel que sirven también para nuestro tiempo. Así que en esta lección aprendemos estas cosas importantes. Otro de los mensajes que encontramos en el día domingo como título: los Salmos en el culto del antiguo Israel. Aquí vamos a sacar por lo menos 4 lecciones muy importantes. La primera de ellas es que se nos invita a leer una serie de capítulos. Primera de Crónicas 16:7, por ejemplo, dice que David puso a cargo de la alabanza a Asaf y a sus hermanos. También dice la Biblia en el Salmo 31, dice: te glorificaré. Son expresiones de alabanza, de reconocimiento, de adoración. El Salmo 92:1 dice: bueno es alabarte. El Salmo 95:2 dice: lleguemos con alabanza al Señor, acerquémonos al Señor con alabanza. El Salmo 105 dice: cantadle salmos y hablad a todos de sus maravillas. Saben, aquí en estos salmos encontramos muchas expresiones, pero saben que también la Biblia es un libro de muchas expresiones de alabanza. Se nos invitan a cantar también salmos. Colosenses, por ejemplo, 3:16 dice: cantad con gracia en vuestros corazones ante el Señor, con himnos y cánticos espirituales, con salmos. Aquí se expresa que debemos hacerlo. No es solamente el libro de Salmos el que nos invita a glorificar a Dios, sino que también Colosenses lo invita. Al igual que Santiago 5:13 dice: ¿está alguno alegre? Cante alabanza. Saben, el himno o la alabanza, la expresión cantada, es una expresión que el cristiano debe tener constantemente. Y el libro de los Salmos nos va a enseñar muchas de estas cosas que debemos practicar constantemente en la vida cristiana, en la vida espiritual. Una de las primeras cosas que podemos aprender es que los salmos fueron compuestos para un uso individual y para un uso comunitario.
Esto quiere decir que Dios quiere que no solamente cantemos nosotros en nuestras casas o en nuestra experiencia diaria, sino que también lo reconozcamos en el templo. Por eso en los templos debe haber alabanza, debe reconocerse a Dios, debe cantarse al Señor. Lo segundo que aprendemos es que hay algo muy importante, y es que la Biblia hebrea reconoce los salmos y allí la expresión es Tehillim o Tehillim, que significa alabanzas. Eso es lo que significa la palabra salmos. En la Biblia hebrea así se conoce, el Tehillim. Y en el griego encontramos la palabra que se encuentra en la Septuaginta, que es una traducción del hebreo al griego, y se llama salmoi. Por eso se traduce la palabra salmos al español. Ahora, esta palabra Tehillim es la palabra original a lo que se refiere y lo que nosotros conocemos como el libro de Salmos. Ok, lo segundo que aprendemos aquí es que el Salmos era una parte importante e indispensable en el culto del culto israelita. Por ejemplo, ellos lo celebraban o lo cantaban himnos o cantaban salmos en las dedicaciones del templo, en las fiestas religiosas, en las procesiones y durante la ubicación, el ajuste, en el emplazamiento del arca del pacto. Tercero que aprendemos es que los salmos o los cantos o las alabanzas o el salterio, el libro de Salmos, se usaba también en los cantos de peregrinaciones del pueblo de Israel. Estas peregrinaciones se realizaban 3 veces al año. Esas 3 fiestas eran la fiesta de la Pascua, la fiesta del Pentecostés y la fiesta de las cabañas o de los tabernáculos. Eso tenía algunos enfoques interesantes. Esa fiesta de la Pascua se conocía como la Pesach. El Pentecostés se conocía como el Shavuot y la de tabernáculos como el Sukkot. Allí se celebraban y se tenían alguna serie de experiencias, de liturgias, de cantos. Y dentro de esta alabanza, de estos tres fiestas importantísimas para el pueblo judío, allí se celebraban 2 cosas, habían 2 momentos importantes. El Halel egipcio, que era un canto, eran los salmos desde el Salmo 113 al Salmo 118, y también el Halel, el gran Halel, que es el Salmo 136. Así que en estas fiestas se cantaban, se recordaban estos salmos, en estas fiestas importantes, en su liturgia estaban incluidos estos cantos. Para nosotros hoy día quizás leer el Salmo desde el 113 al 118 quizás lo leemos, lo repetimos, pero no le tenemos un sonido, no tenemos una música. Ellos usaban instrumentos para adorar y usaban himnos, básicamente himnos para cantar a Dios. También vemos aquí que existía un Halel diario, y el Halel diario era que ellos usaban desde el capítulo o el Salmo 145 al Salmo 150. Allí se cantaban estos salmos y lo hacían de manera continua, era de una manera personal, eran cultos matutinos que se realizaban en la sinagoga. También encontramos en cuarto lugar los salmos, que también ocuparon un lugar importante en la iglesia primitiva, ¿sí? Allí en la iglesia primitiva también se usaron los salmos como motivo de alabanza y que también sirvió como una corrección o una instrucción de cómo adorar a Dios. Así que en el libro de Salmos y en esta lección del día domingo encontramos maravillosos mensajes. Cómo nosotros debemos adorar y cómo lo hizo el pueblo de Israel. Cómo los salmos fueron usados en las fiestas judías, cómo se usaban en el templo, cómo se deben usar de manera personal, cómo se usaron en la iglesia primitiva y cómo nosotros también hoy día debemos cantarlos. ¿Cuántos salmos se sabe usted? ¿Cuántos salmos conoce usted que alaba a Dios, reconoce a Dios? También quiero decirles que para la lección del día lunes conozcamos a los salmistas. Aquí vamos a ver quiénes estaban involucrados en la conformación de los libros, de estos himnos, de estos salmos escritos. En primer lugar, y el más conocido, encontramos al rey David, que fue el que escribió la mayoría de himnos o de salmos escritos, y él pues en su contexto pudo ponerles alabanza con el arpa y con muchos instrumentos que él pudo incluir. Y saben, también, aunque él no fue el único, pero sí fue el que mayor escribió, también encontramos allí algunos hombres. Recordemos que a David se le conocía como el dulce cantor
de Israel, era conocido. Era cuando en el tiempo de Saúl era el que llevaban para que pudiera armonizar y tranquilizar el carácter de Salomón. Cuando estaba enojado, cuando estaba un poco irritado, llevaban a David para que él con su arpa pudiera calmar a este hombre. Pero David a lo largo de su vida pudo usar los salmos, sus expresiones, sus vivencias, sus momentos difíciles, buenos y amargos, pudo usar la música como una oportunidad de expresar a Dios sus emociones. Pero también encontramos algunos hombres, como los músicos en el templo de los levitas. Allí habían unos hombres, algunas personas. Aquí encontramos, por ejemplo, a Asaf, que escribió el Salmo 50, el Salmo 73 hasta el 83. También encontramos el Salmo 42, 44, el 47, el Salmo 49, el Salmo 84, el Salmo 85 y el Salmo 88, que fueron escritos por los hijos de Coré. Y encontramos el Salmo 88 por Emán el Erraíta y el Salmo 89 por Etán el Erraíta. Allí también encontramos también a Salomón como un escritor. Recordemos que Salomón también era un hombre que expresaba mucho, que escribía mucho, escribió proverbios, escribió también salmos, y uno de ellos fue el Salmo 72 y el Salmo 127. Y también encontramos el Salmo 90, que fue escrito por Moisés, un hombre maravilloso que dejó en nosotros un legado en el Salmo 90. Así que estos son los autores de estos libros. Se cree que el Salmo 119 se le adjudica mayormente a David, pero se dice que Esdras, que fue el que compiló todo el libro de Salmos, que lo organizó, que lo estructuró, se dice que Esdras también participó en la composición del Salmo 119. Algunos aseguran que solamente fue David, pero también otros aseguran que solamente fue Esdras. Y otros dicen que fueron los dos. Entre los dos lograron hacer este salmo. Entonces, aquí vemos una segunda cosa muy importante, era que los salmistas tenían una devoción espiritual. No cualquiera escribía un salmo, no cualquiera tenía esa facilidad y, más importante aún, con una devoción espiritual, con una entrega, con una consagración, con una fe genuina, con una fe entregada al Señor. Y de acuerdo a esa vida espiritual que ellos tenían con Dios, escribían y Dios los inspiraba para que hoy día tengamos los salmos que tenemos. Salmo 88, 2 al 3. Dice: llegue mi oración a tu presencia, inclina tu oído a mi clamor, porque saturando estoy de males y mi vida está al borde del sepulcro. Una expresión que nos muestra que a pesar de que ellos eran personas consagradas, también tenían algunas situaciones, algunos momentos difíciles en su vida, y por eso se hace necesario mencionar que los escritores del libro de Salmos también pasaron por dificultades, también pasaron por penurias, por dolores, por tristezas, por abandono, por situaciones amargas y difíciles. Y una de las cosas que debemos mencionar es que el libro de los Salmos tiene una expresión de algunos momentos que vivieron algunos de ellos. Muchos de los salmos revelan la experiencia personal de sus autores, por ejemplo, cuando pasaron por dificultades, cuando pasaron por dudas y sufrimientos, cuando tuvieron alegrías, cuando tuvieron devoción y gratitud a Dios por su fidelidad y su amor, en la esperanza, cuando tuvieron esperanza en Dios, cuando tuvieron confianza en las promesas divinas, cuando dieron testimonio de la redención y cuando clamaron por salvación. Muchos de estos momentos, usted cuando lee los salmos va a encontrar todas estas expresiones que eran hombres consagrados de Dios, eran hombres del Señor, pero que también tuvieron dificultades y que dejaron en nosotros algo que, pues ahí viene algo muy importante. Los salmos son testimonios para nosotros y también nos ayudan a nosotros a entender que aunque ellos eran fieles a Dios, no se puede ocultar que ellos también pasaron por las dificultades y el sufrimiento, y eso también nos recuerda que nosotros también pasamos por esos momentos. Quiere decir que el libro de Salmos no pasa de moda, no es un libro que fue de allá hace 3.000 años, 4.000 años, no, sino que también se nos deja a nosotros recordar que también esos hombres, grandes hombres de Dios, grandes hombres de la fe, al igual que nosotros, pasan por dificultades, y eso alienta, fortalece, porque podemos seguir avanzando creyendo que el mismo Dios que sostuvo a esos hombres y que los salvó,
también puede hacer lo mismo con nosotros. En la lección del día martes encontramos el título Un cántico para cada etapa. Allí vamos a ver algo maravilloso, y es que en esta lección podemos basar básicamente esta lección en tres aspectos que se quieren mencionar en esta lección. La primera es que se dice que el libro de los Salmos tienen algunas etapas en la vida del cristiano, en la vida de las personas, y es momentos donde pues en diferentes circunstancias podemos vivir, experimentar cosas que nos pueden ayudar para fortalecer nuestra fe. Entonces encontramos en primer lugar himnos que engrandecen a Dios. Segundo, salmos de acción de gracias. Tercero, lamentaciones que son clamores sinceras a Dios por las cosas que sucedieron. Cuarto, salmos sapiensales que brindan sabiduría, que brindan orientación para el Hijo de Dios. Quinto, salmos regios, donde se muestran que Cristo, o señalan a Cristo como el Rey Supremo, como el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y sexto, encontramos los aspectos o los salmos históricos. Allí se muestran algunos acontecimientos reales, históricos de lo que le sucedió al pueblo de Israel y que complementan también con otros libros de la Biblia. Así que en esta primera sección de esta lección encontramos esas 6 etapas que se muestran en el libro de Salmos. Lo segundo que podemos extraer es que el libro de los Salmos es un libro de poesía, ¿sí? Es un libro muy elegante, de mucho aprendizaje, pero que también tiene por lo menos 4 aspectos importantes en la poesía, y es que podemos aprender algunos recursos poéticos. Uno de ellos es el paralelismo. El paralelismo consiste en combinar palabras, frases o pensamientos construidos en formas simétricas. Allí se nos ponía un ejemplo, allí se nos ponía el ejemplo de Salmos 8:3, que dice así: cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste. Aquí vemos el paralelismo. Se habla de cuando veo tus cielos, y el paralelismo es luna y las estrellas. Y después se habla obra de tus dedos, y el paralelismo es que tú las formaste. Aquí se encuentra este estilo poético para escribir. También encontramos imágenes. Utiliza un lenguaje figurado. Por ejemplo, lo que dice Salmo 98:8, que dice así: los ríos batan las manos, los montes todos hagan regocijo. Obviamente esto es un lenguaje figurado, no es literal, porque los montes no se regocijan, pero es una forma de expresión. Lo tercero es el merismo, y allí encontramos que expresa la totalidad mediante un par de partes contrastantes, ¿sí? Allí, por ejemplo, se nos mostraba el Salmo 88:1, que dice así: oh Jehová, Dios de mi salvación, día y noche clamo delante de ti. Aquí se muestra la totalidad, día y noche. Es una expresión en donde se menciona que todo el tiempo estaba orando y clamando a Dios. Y el último es el juego de palabras. Allí se dice que emplean palabras con sonidos similares para resaltar un mensaje. Y se nos pone el ejemplo del Salmo 96, versículo 5, y dice así: porque todos los dioses de los pueblos son ídolos, pero Jehová hizo los cielos. Aquí este juego de palabras muestra que realmente los dioses a los cuales adoraban algunos, pues eran ídolos que no servían para nada, pero que Dios es el Dios de los cielos. Aquí entonces encontramos esta parte en esta sección, esta lección. Entonces la primera, las etapas en las que se escribieron algunos de los salmos. Lo segundo, las 4 aspectos o expresiones literarias, poéticas, para poder escribir algunos de los salmos. Y lo tercero, y algo muy importante, es que cuando usted encuentra, por ejemplo, en la Biblia la palabra Selah, S-E-L-A-H, Selah, allí usted va a ver que como que esa palabra, ¿para qué existe? Bueno, esa palabra en la Biblia tiene 2 intereses principales. El primero es una pausa, y es un momento para reflexionar en aquella sección que se escribió hasta ese punto. Es poder reflexionar. Y segundo, es también hacer una pausa para cambiar el acompañamiento musical o el acompañamiento instrumental. Así que estos eran los 2 enfoques. Esto es a lo que de modo general explicaba la lección del día martes. Ya para el día miércoles encontramos la lección oraciones inspiradas. Aquí
Obviamente vamos a saber que la Biblia es inspirada por Dios, pero hay oraciones allí expresadas, menciones muy hermosas, maravillosas, elegantes, con un toque especial que pues nos sirven también a nosotros. Y encontramos dos cosas principalmente en esta lección que quiero mencionar. Lo primero, que los salmistas se dirigen a Dios, o se dirigen a Dios personalmente. No se dirigen a otros dioses, no se dirigen a una persona, se dirigen al Dios Todopoderoso. Por eso el enfoque de cada salmo en oración es dirigirse a Dios. Y por eso lo hace de diferentes maneras, como Dios mío, Señor, Rey mío. Y usted va a encontrar en los salmos esas expresiones dirigidas al Rey Supremo. Y también imploran a Dios, reconocen a Dios, piden a Dios que sea Él quien los ayude. Estas son claramente las expresiones de alguien que alaba a Dios. Lo segundo que podemos aprender aquí es que aunque los salmos han surgido de acontecimientos históricos específicos y las experiencias de los propios salmistas, así como las experiencias del pueblo de Israel, también son para nosotros en un lenguaje importante, muy especial, que expresan nuestras experiencias. Aunque ellos lo vivieron, también para nosotros cuando tú lo lees, tú puedes entender y decir, eso también me pasa a mí. Me siento débil, me siento triste, me siento solo, siento que he fallado, siento que he pecado, siento que he faltado a Dios. Y eso que expresó el salmista también puede ser su expresión, y no se incomode leer la Biblia, porque usted dirá, no, pero es que eso fue lo que él dijo. Sí, pero eso sirve como una alabanza. La oración y el canto son expresiones de adoración, son expresiones de reconocimiento. Por eso nuestra música, apreciado amigo, quiero meterme en este tema, nuestra música, nuestra alabanza debe ser sincera y debe ser de abrir el corazón a Dios. A veces un canto cuando repite siempre lo mismo y como que no sale de esa repetición de una misma palabra, de una misma cosa, no son expresiones. La expresión es algo natural que sale del corazón y que expresa lo que sentimos. Por eso, cuando cantamos himnos, aunque el himno tiene un coro, no significa que por repetir el coro esté mal, pero el coro nos ayuda a recordar una promesa. Los himnos que tenemos nosotros como Iglesia Adventista del Séptimo Día son maravillosos. Debemos cantarlos, debemos ponerlos en nuestras casas, en nuestras iglesias, en los grupos pequeños, en donde estemos. Hay más de 600 himnos, 614 himnos que debemos cantar, recordar y en todo momento estar alabando a nuestro Dios. No quiero decir que la música de nuestros hermanos que expresan sea mala, pero a veces debemos ser selectivos porque alguna música quizás no tiene esas expresiones que muchos autores bíblicos sí tuvieron. Una manera sincera de expresar a Dios lo que sentían. Y el canto debe ser una expresión también de oración, una expresión a Dios de lo que sentimos. Por eso mucha gente cuando escucha un himno, canta una alabanza, un canto que algún hermano haya compuesto, lo repite y le gusta porque eso quizás representa algún momento que vivió esa persona. Por eso debemos acompañar la adoración a Dios con alabanzas que reconozcan a Dios, que le clamemos a Él y lo reconozcamos como nuestro Rey, como nuestro Señor y como nuestro Dios. En la lección del día jueves encontramos el título El mundo de los salmos. Allí vamos a encontrar por lo menos 3 enseñanzas importantes. La primera es que el mundo de los salmos se enfoca solamente en Dios. El autor, el inspirador y el enfoque de cada salmista estuvo enfocada solamente en Dios. Y es algo muy, pero muy importante porque es un Dios infalible, es un Dios omnipresente, es un Dios que es rey y juez en todo momento, que es el Dios creador soberano y que se debe reconocer así. Lo segundo es que los salmos tienen un enfoque central, de centralidad, y es enfocar la alabanza, el reconocimiento a Dios siempre. En todas partes, en todo lugar, en todo momento, el centro de nuestra adoración es Dios. Por eso cada salmo lo recuerda, lo expresa, lo enseña para cada uno de nosotros. Y lo tercero es que el salmista que escribió es consciente de 2 aspectos importantes de Dios.
En las características de Dios encontramos que Dios es un Dios inmanente y es un Dios trascendente. Dios es un Dios inmanente porque está en el cielo. Allí está sentado en su trono, en el monte santo de Dios, como lo expresan los salmistas. También que Dios tiene un paraíso y que está allí, en su lugar, en el trono donde Él se encuentra. Pero que Dios, aunque es inmanente y está en un lugar específico, también es trascendente, porque Dios estando allí también puede estar a la cercanía de nuestro corazón y puede escuchar nuestra oración. El Salmo 41 dice: clamé a Jehová y Él se inclinó a mí y oyó mi clamor. El Señor, a pesar de que está tan lejos, a la distancia de su trono, también puede estar a nuestro lado y puede escuchar nuestras peticiones, nuestros clamores. Qué maravilloso poder tener estas expresiones. Y no podemos limitar a Dios a un solo lugar. Dios no solamente está en el templo, Dios también puede estar cercano a nosotros y Dios está en su trono y no lo podemos encerrar en ninguna parte. Dios no se limita, pero Dios puede estar también en su trono y cerca a nosotros. En la lección del día viernes encontramos el título de la lección para estudiar y meditar. Ya en esta sección encontramos por lo menos 5 cosas importantes para mencionar y recordar de lo que hemos estudiado en este repaso de esta semana. Lo primero es que el libro de los Salmos está compuesto por 150 salmos. El salmo más largo es el Salmo 119. El salmo que se cree que es el centro de todo el libro, del corazón del libro de Salmos, es el Salmo 89. Y quiero mencionar también que este libro de los Salmos está dado por 5 secciones, ya la vimos. La primera sección es del 1 al 41, Salmo 1 al 41, la segunda sección del Salmo 42 hasta el Salmo 72, la tercera sección desde el Salmo 73 hasta el Salmo 89, la cuarta sección desde el Salmo 90 al Salmo 106 y la quinta sección desde el Salmo 107 hasta el Salmo 150. El libro de los Salmos está dado por secciones o colecciones. Por lo menos encontramos algunas colecciones, como por ejemplo la colección de Coré, que es el Salmo 42 al 49, el Salmo 84, el Salmo 85, el Salmo 87 y el Salmo 88. La colección de Asaf, que es el Salmo 73 hasta el Salmo 83. Y encontramos los salmos o los cantos de los ascensos, que es el Salmo 120 hasta el 124. Y los salmos de aleluya, de alabanza, de reconocimiento a Dios, desde el Salmo 111 al 118 y del Salmo 146 al 150. Allí se encuentran de manera particular la palabra aleluya. Usted va a encontrar mucho esa palabra en estos salmos de reconocimiento de aleluya. Ok, lo cuarto que podemos mencionar es que es concebible que los hebreos, quizás bajo el liderazgo de Esdras, combinaran las pequeñas colecciones en salmos existentes en un solo libro. Cuando ellos hicieron esta labor de combinar, de organizar, pues quizás nos pasó como en algún momento le ha pasado a la iglesia. Cuando se han sacado nuevos himnarios, las personas de hace 90 años, cuando vieron el primer himnario y vieron que se hizo una transición a un nuevo himnario, esos primeros hermanos que cantaban esos himnos, esos primeros himnos, pues dirían: ese nuevo himnario que salió no está bien. Esos hermanos murieron y esos que quedaron con el himnario, ese segundo himnario, pues cuando vieron que sacaron el tercer himnario dijeron: no, esos himnarios, ese tercer himnario no es igual que el segundo, es mejor el segundo. Y después el tercer himnario, cuando vio que salió el cuarto himnario y se ha visto que cada vez que se hace una transición a un nuevo himnario, los hermanos no les gusta, y mayormente los que ya tuvieron la experiencia con su himnario, el más antiguo, pues no quieren pasar al siguiente. Y así nos va a pasar, que el himnario que tenemos ahorita, si llega uno nuevo, y específicamente vamos a estar diciendo: no, es mejor este que el que llegó, porque el que llegó es así, 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 es mejor el antiguo. Y siempre estamos mencionando eso. Ahora, ¿a qué estamos invitados, hermanos? No es a que nos peleemos a cuál himnario es el mejor. Usted puede cantar cualquiera de los dos son especiales, o todos los que haya conocido, todos son especiales, todos reconocen a Dios, todos son himnos que se estudian, se preparan, se especializan algunos expertos en revisar, en analizar algunas de las enseñanzas que están escritas en estos salmos y que son expresiones, en estos himnos que son expresiones maravillosas del amor de Dios. Así que, hermanos, reconozcamos a Dios. Y quizás en el tiempo de Esdras alguno pudo haber dicho: no, pero es que
coger los himnos que escribió David, combinarlos con los que escribió Salomón o los que escribió los de Coré o los de Asaf. Entonces esa combinación está como mal. Quizás eso se pudo haber presentado, pero nada de eso quita la solemnidad y lo especial que eran los salmos. Estas expresiones que fueron también analizadas por los escribas, hombres preparados, también hombres consagrados, hombres de Dios que estudiaron, revisaron y llegaron a complementar y a compilar el libro que hoy conocemos como el libro de Salmos. Hermanos, creo que todos hemos sido nutridos, fortalecidos con este maravilloso libro de los Salmos. Y durante este trimestre vamos a aprender muchas cosas maravillosas de este libro, así como lo hemos aprendido en esta semana. Y queremos, hermanos, que usted no se pierda. Si usted no tiene su lección, búsquela, cómprela, descárguela si no la tiene quizás física, pero la puede descargar. Y vamos a estudiar maravillosas lecciones y enseñanzas que nos dejan este libro. Que Dios nos ayude, que Dios nos bendiga y sigamos estudiando la palabra de Dios. Quiero invitarte a que puedas comentar, puedas suscribirte, puedas dejar tu pedido de oración, darle me gusta a este video, porque de esta manera nos ayudas a llegar a otras personas. Hay mucha gente que todavía no conoce estas lecciones y si tú compartes, si tú nos ayudas, si tú comentas, nos vas a ayudar a que muchas más personas puedan conocer y estudiar con nosotros en este repaso. Que Dios nos ayude, hermanos. Vamos a orar para finalizar y poner nuestros pedidos en las manos de Dios. Oremos. Querido Dios, hoy te damos gracias, Señor, por este nuevo año que nos das, por los nuevos planes que tenemos, por esos planes, Señor, de acercarnos más a ti. Y al estudiar el libro de Salmos, Señor, hoy aprendemos cómo tú, Señor, has dejado esas expresiones maravillosas de algunos hombres tuyos, Señor, que pasaron por la experiencia de la consagración, pero también por la experiencia del dolor, del sufrimiento y de la enfermedad. Hoy, Señor, queremos aprender de ellos y queremos que al estudiar estos libros, este libro de los Salmos, el Salterio, estas alabanzas se puedan convertir en una oportunidad, Señor, para mejorar en nuestra adoración a ti, para reconocerte como nuestro Creador y Dios. Hoy, Señor, bendice a tu pueblo, bendice a tu iglesia y ayúdanos, Señor, a buscarte y alegrarnos, Señor, en tu salvación. Acompáñanos y bendícenos en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Que Dios te bendiga, mi apreciado amigo. Recuerda compartir, suscribirte, comentar y que Dios te bendiga en este día. Que Dios te guarde.